Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estén, espero que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. El video de hoy en su mayoría lo voy a enfocar en las barbaridades de las primeras comuniones. Ya saben que la mayoría de mis compartimientos va a ser de nuestra vida sacramental y algo otras cositas. Pero bueno, vamos a seguir. En los últimos dos videos les compartí las barbaridades de los bautismos y creo que se me quedaron dos cositas que les quiero compartir. Una es sobre la vestimenta blanca. El ritual del bautismo llama a que el niño esté vestido, sea revestido de blanco. A veces los papás ya tienen la vestimenta, a lo mejor en un color crema, en un color más que nada crema. Pero si nos basamos en los rituales de lo que es la liturgia de los bautismos, el rito del bautismo, pide una vestidura blanca. ¿Por qué una vestidura blanca? Pues porque representa la pureza del niño, la limpieza de corazón, su alma. Ustedes siempre verán vestido a Jesús de blanco, porque pues representa eso, Jesús siendo nuestra base sacramental de nuestra iglesia, pues él está vestido de blanco y nosotros para vestirnos para vestir los niños en este caso es blanco, representando, vuelvo a decir, la pureza de ese niño, cómo va a ser presentado en la iglesia. La vestimenta se da o se reviste al niño inmediatamente después del bautismo, aunque en su mayoría los niños ya llegan vestidos a las iglesias con sus vestidos blancos, pues el rito llama a que se reviste después de que ha sido bautizado y ungido. Entonces, en esta porción del ritual, pues como ya están vestidos, en caso de que no estén, se les pone una mantita blanca. Por eso a veces llevan una cobijita, porque se le pone esa cobijita blanca representando la vestimenta blanca. Otra de las cosas que no comenté es que a veces me comentan o me preguntan, dicen, oiga, ¿es cierto que es pecado negarse a ser padrino de bautismo o padrino de cualquier sacramento? Pues no, fíjense que no es pecado negarse a ser padrino. A lo mejor más bien es pecado aceptar ser padrino, pero nunca ser responsable a su compadrazgo. Vivir lejos porque lo escogieron, padrino que vivía lejos y ya no se vieron. Y no es pecado decir que no. En nuestras tradiciones y costumbres, o de repente la gente dice, no sé de dónde vino esto, para qué les voy a mentir, pero lo he escuchado y me han preguntado, eh, que ellos tienen muchos ahijados porque no se puede negar, es pecado negarse. Pero no es pecado negarse. Entonces, ustedes tienen todo el derecho a decir no. Pueden decir una explicación, de decir, bueno, es que yo no soy la persona correcta, a lo mejor por cualquier cosa que ustedes puedan sentir. Sean responsables y sean conscientes de que el compadrazgo no es algo así tan sencillo de ser. Hay que ser responsables de lo que somos o que vamos a hacer para ese niño. Yo sé que hay muchos por ahí que tienen así de ahijados, pero pues el que mucho abarca, poco aprieta. Y también aquí aplica este dicho. Pero bueno, esa es una de las barbaridades. No es pecado negarse a ser padrino. Dice, no, es que nos negamos para las bendiciones de los bautismos. Puede ser. Ustedes, las creencias, si ya las traen arraigadas con ustedes, no se las voy a quitar yo ahorita. Solamente les estoy diciendo, no es pecado. Pero ahora, vamos a seguir. Las primeras comuniones, las barbaridades de las primeras comuniones. Quiero empezar con nuestras tradiciones. Una de las preguntas que me hacen siempre, ¿qué necesitamos para las primeras comuniones? Obviamente que su niño o su niña termine la formación de 2 años mínimo y que vayan a sus clases, porque a veces van a inscribir a su niño y van a dos o tres clases por año
y después se enojan porque los repiten el año o porque sus niños no se saben las oraciones porque le echan la culpa a las catequistas. Y quiero decirles que actualmente las catequistas no somos responsables de enseñarles todas las oraciones a sus hijos. Las básicas sí. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Dios te salve, el acto de contrición, el yo pecador, que son las que se usan más cotidianamente en la iglesia. El acto de contrición no se usa en la iglesia excepto en los rituales de confesiones y cuando la persona se va a confesar. Pero las oraciones básicas también incluye el credo. El credo es parte de la misa, es muy largo, la mayoría de ustedes a lo mejor no se lo saben y nosotros no se los enseñamos a los niños. La enseñanza catequética de este tiempo, bueno, donde yo estoy, les recuerdo que estoy en Estados Unidos y nos indican o nos piden que nosotros seamos responsables de la formación de fe de su hijo y de hacerles abrir su horizonte espiritual y reconocer quién es Dios y quién es Jesús y por qué vino Jesús y quién es Jesús en nuestras vidas. Junto con esto pues va la preparación para el sacramento de la primera comunión y después de la confirmación. Pero a veces nos regañan porque dicen que pues su hijo vino al catecismo y no se sabe ni el Padre Nuestro, pues porque ustedes no lo practicaron. Las oraciones deben de ser practicadas en la iglesia. Ustedes, los papás, deben de hacerlo. Este es el vínculo que la familia crea o debe de crear para mantener una relación con Dios por medio de las oraciones, por medio de rezar, por medio de santiguarse, de persignarse. Si uno no acostumbra la oración o no practica las oraciones, pues no vamos a crecer vacíos, sin ningún deseo de comunicarnos con Dios, de ponernos en las manos y en la presencia de Dios. Y pues entonces les recuerdo, papás, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. Nosotros somos nada más el aliciente, somos el instrumento que les va a ayudar a ustedes a que sus hijos tengan un certificado de primera comunión o de confirmación. Pero realmente, especialmente en el sacramento de la primera comunión, la mayor parte la hacen ustedes, papás, porque es la etapa del niño donde está aprendiendo a leer, a escribir, a entender, a pensar por sí mismo y a escuchar lo que le están diciendo. Yo a veces les digo, edades del 0 al 5, pues el niño todavía no sabe leer. Está aprendiendo a ver, a palpar, a seguir. Pero en la edad que ya están en primera comunión, pues ya leen, ya entienden, ya hablan y ellos escuchan lo que ustedes hacen y ven lo que ustedes hacen. Por eso es que ustedes son los primeros catequistas, porque son los primeros testigos. Y si ustedes no lo hacen, pues entonces tampoco ellos lo van a hacer. Y esa es una de las barbaridades de que nosotros como papás debemos sentarnos una vez a la semana. En esta semana vamos a practicar el Padre Nuestro, en la otra el Salve María, en la otra el Yo Pecador y así sucesivamente todas las oraciones que como católicos debemos aprendernos, especialmente las que son parte de la misa. Eso es una de nuestras metas como catequistas, enseñarles a sus hijos o a asegurarnos que sus hijos sepan las oraciones de misa. Ellos se sienten bien orgullosos cuando van a misa y escuchan las oraciones que se aprendieron en el catecismo. Yo a veces los veo y los escucho a los niños que están rezando en voz alta. Padre nuestro que estás en el cielo, cuando es el tiempo de rezar el Padre Nuestro en la misa. O al principio, cuando dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y yo cuando los veo, yo veo que ellos le pusieron atención y ustedes también. Porque si sus niños saben expresar su oración con devoción en el momento de la misa, es porque ustedes se lo están enseñando. Eso es parte de su enseñanza. Bueno, otra barbaridad, la vestimenta de sus niños, de sus niñas más que nada. Les compran vestidos tan anchos que las niñas no pueden caminar cuando van en la procesión del día de la misa. Los vestidos deben de ser tranquilitos, no metan a sus hijas, a sus niñas
en un vestido de quinceañera o de novia cuando apenas van a hacer la primera comunión. No tiene que ser hasta el piso ni ampón que parecen una sombrilla. Sí, que esté larguito, abajito, a medio chamorrito, por decirlo así. Que sea blanco, es lo más bonito que se puede ver. Y no les compren coronas de Miss Universo. Una diademita con una florecita blanca, porque significa también el blanco, significa la pureza. Y lleven en su cabecita una diademita. No las maquillen, porque no es tiempo de maquillarlas. Sus niñas tienen una frescura en su piel que no tiene ninguna necesidad de maquillarlas. A veces las traen hasta con uñas postizas, fíjense. No, pues tampoco. ¿Qué es eso? Enséñenles el tiempo de cuándo y a qué horas, cuándo nos tenemos que vestir así y dónde nos tenemos que vestir así. Y los tacones, les compran unos tacones así medio grandes. Y luego el día de la misa las niñas andan como gallinas caminando en tierra caliente, no hayan ni cómo pisar porque ya andan todas ampolladas. Si les compran zapatitos nuevos, pónganselos unos 2 o 3 días antes, especialmente si se los compraron de tacón, que no debieron de haber hecho eso. Un taconcito tranquilito está bien, pero a veces me llegan con unos tacones grandes. También, de repente, a los niños, está bien que les compren su pingüino como en bautismo. Les compran un pingüino para su primera comunión y nunca lo van a volver a usar. Traten de comprar ropa que la puedan usar por lo menos unas 2 o 3 veces más. Por eso es que les digo a veces, sean tranquilos en su manera de vestir para que la puedan usar después. Si no, se va a ir todo a la basura. En los vestimentos de los bautismos también pasa lo mismo. Bueno, otra de las barbaridades, los artículos religiosos, la veladora, el libro y el rosario. Yo intento decirles que no los compren, no hay ninguna necesidad, pero nuestra tradición, que es hermosa, la tenemos tan arraigada en el corazón que tenemos que traer el rosario, la veladora y el librito. Ninguno de estos artículos se va a usar durante la misa en ningún momento, no se necesitan, meramente tradicional nada más. A lo mejor para la fotografía al final de la misa. Puede ser que la veladora que traigan, y yo les recomiendo más bien que la prendan, no se vayan de la iglesia sin prender esa veladora. Basados en nuestra fe, la luz del cirio pascual es la luz que se nos da porque es la luz de Cristo, la luz que va a iluminar la vida de su niño, de su niña, la vida de ustedes cuando la encienden y se ponen a hacer oración. La luz que se traslada del cirio pascual a las veladoras de sus hijos es lo que más importa en ese momento. Y les repito, ninguno de estos artículos se va a usar en la misa, pero si llevan una veladora, enciéndala, no se vayan sin dejarla encendida, porque a veces el paquetito lo vuelven a poner donde lo compraron y ahí se queda arrecholado. El librito que trae algunas oraciones, partes de la Biblia también, a veces es el Nuevo Testamento. Pues también úsenlo. De repente cuando se pongan a leer sus oraciones, saquen ese librito para que se puedan familiarizar con las oraciones que vienen o lo que viene en ese librito. No es necesario ninguno de estos artículos y tampoco los padrinos, fíjense, otra barbaridad. En el sacramento de la primera comunión no se necesitan padrinos. En donde yo trabajo, donde yo sirvo, todavía se nos aceptan los padrinos. En Estados Unidos, donde yo resido, en el grupo de inglés no llevan padrinos, no se los permiten. Nosotros, en el caso mío, yo le pregunto al párroco, al padre, si nos permite los padrinos. Y como sabe que nuestra cultura es muy arraigada, dice que sí, está bien que traigan padrinos. Entonces, usamos padrinos, pero de antemano les digo, no se necesitan los padrinos. A veces me llegan papás que dicen que van a viajar a Zacatecas a ser padrinos de primera comunión. Y me están preguntando por un retiro, porque en México les exigen un retiro, a lo mejor en Zacatecas, les exigen un retiro para los papás o para las personas, más bien, que van a ser padrinos de un niño o niña en primera comunión.
Aquí no existe tal cosa. No hay retiros para los padrinos de primera comunión porque no se necesitan los padrinos. Yo les digo que pueden venir a una clase prebautismal, porque cuando damos clases prebautismales, pues en general hablamos de los padrinos y sus responsabilidades. Y a veces han venido papás a las pláticas prebautismales y se les hace una carta donde ellos, confirmando que ellos asistieron a una plática, que en realidad lo que a ellos les están pidiendo es un retiro muy diferente. Les voy a decir, por lo menos en el área donde yo vivo, no van a encontrar un retiro para padrinos de primera comunión. Pero igual, el que ustedes vayan a ser padrinos de primera comunión y yo los vea aquí y van a ir a bautizar a Zacatecas y yo sé que no van tan seguido, pues está corroborando lo que les digo. Los padrinos nada más los vemos el día del sacramento y a lo mejor en nuestra vida unas 2 o 3 veces. Mantengan su compadrazgo con sus hermanos para que así los vean un poquito más seguido. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes, enséñenles a sus hijos y más ustedes también a usar nuestro criterio para cómo vestirnos. En las primeras comuniones, las mamás también son bien exageradas, vienen vestidas, pero igual como en los bautismos, como que fueran a un desfile de modas. Y no, nosotros mismos como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo vamos a ir vestidos. A veces en las misas vienen personas vestidas como si fueran a la playa o al parque o como que ya van a veces unas ya hasta como van de pijama. Si es muy temprano la misa vienen en pijama y si es a mediodía vienen casi en bikini. Y entonces hay que enseñarnos a respetar el lugar. Yo sé que la juventud de ahorita andan en la calle, parece que andan desnudas ya. Traen los shorts que ya apenas sí les está tapando lo más indispensable. O traen blusitas que también apenas les tapa lo más indispensable. A lo mejor en la calle está bien, pero en la iglesia no. Enséñeles a sus hijos cómo debemos vestirnos decentemente. En la iglesia hay que ir vestidos percataditos. Tapar todo lo que sea necesario, adecuado para el lugar. Ya si van a una fiesta, pues allá ustedes echan la casa por la ventana. Vístanse como ustedes quieran. Pero si no ponen el ejemplo ustedes como padres, porque sepan que hay muchos adultos, hay muchas mamás que yo veo que van fatales vestidamente, fatales para la iglesia. Hay que aprender a vestirnos decentemente para ir a la iglesia. No es que a veces van a decir, bueno, esta va vestida y más pecadora que sabe qué y sabe cuándo. Posiblemente eso uno se basa, acuérdense que somos personas que juzgamos por la apariencia. Y si yo los miro venir todos vestidos inadecuadamente para el lugar, pues lo primero que me va a llamar la atención es su vestimenta. Eso es como ustedes están llegando a la iglesia, así los veo yo. Entonces, si estamos exigiendo de nuestros hijos que se porten bien, enséñenles también dónde y cómo se deben de vestir. Vamos a la iglesia a vestirnos como nos pide la iglesia, decentemente, tapando lo llamativo de nuestros cuerpos. Ser decentes, a lo mejor por fuera, aunque sea nada más. Vamos a una fiesta, pues vamos hasta colgarnos hasta el molcajete. Pero en bikini no se va a la iglesia, ni en sandalias. Vístanse decentemente. Bueno, creo que hay algunas cosas que a lo mejor se me quedaron del video de las primeras comuniones de las barbaridades. Si me acuerdo, se las voy a compartir en el próximo. El próximo video va a ser del sacramento de la confirmación. Así que estamos pendientes. Y coméntenme, por favor, de repente ahí díganme que me van a compartir y coméntenme qué les gusta o qué no les gusta. Por ahora, terminamos el video de hoy. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Pásenla muy bien. Cuídense. Adiós.